Hey amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de perfumería, que también es mío y que lo traigo para ustedes. Y pues bueno, maratónico top que me aventé con los de Zara. Pero ahora, chicos, dicen que la práctica hace al maestro. Ya ensayé con 45, pues ahora les traigo 39, un top 39 de perfumes árabes que he comprado en este 2023. Y voy a traer ahora sí en este top como unas pequeñas menciones que pues ahorita están en último lugar. ¿Por qué? Porque no los he olido, no he tenido la oportunidad de probarlos. Y hay algunos también que están por aquí que no tienen su reseña, aunque ya los he probado, ya los conozco un poquito mejor, aunque inclusive mejor que los que voy a traer ahorita, que son prácticamente unos 3 o 4. Pero bueno, vámonos al grano, vamos a ver si ahora sí podemos hacer menos tiempo. Igual, no voy a meterme en notas, voy a estar acercándome y alejándome de la cámara y nos empezamos con el primero. Que es Hayati, que ni siquiera he tenido oportunidad de ver si se pronuncia así o no, pero bueno, Hayati no lo conozco, está prácticamente en el último lugar, no porque sea malo ni porque sea el peor, no, simplemente y la sencilla razón es que lo he comprado en este año, que me ha llegado en estos últimos días, pero que no he podido probarlo. Pero se merece estar en este top. Malo sería que no lo hubiera podido traer y meter a este top. ¿Qué otro? Caballo de Armaf. Este sí que lo he olido. Y de verdad que me ha sorprendido su aroma. Me ha sorprendido su aroma cítrica. Cap imantado, riquísimo, delicioso. Y vean también se sale su fundita y todo. Está nice. Pero no lo he puesto en acción. Lo atomicé porque me dio una curiosidad enorme. En la siguiente posición, ¡ay, casi lo tiro! Es otro que me ha llegado. No lo he probado tampoco, pero lo sprayé para ver qué tal se parecía o no a ese Dior Homme Sport que yo tengo. Y es este Dark Sport de Maison Alhambra. Y fíjense que me ha sorprendido para bien. Tampoco lo conozco, no lo he usado, no sé cuándo lo voy a poder usar. Pero vaya sorpresita, vaya sorpresita, va a ir por muy buen camino. Eso sí les digo, no se parece nada al del 2012. Tiene un aire, mas no se parece. Y ahora sí, uno que no tiene su reseña, pero que ya lo he estado probando bastante. Tampoco me voy a meter a que se parece a este, que se parece al otro. No, simplemente son sensaciones y aromas para mí. Que es este Odyssey Homme White Edition. Odyssey Homme White Edition. Por aquí se ha de ver mucho mejor. Ahí está. Riquísima. Una fragancia dulcecita. Una fragancia algo hasta inclusive podría llamarse sport para mí. Una fragancia que me recuerda a algunas otros perfumes. Bueno, voy a decir lo que me recuerda. Sí, me recuerda también a Scandal. No sé por qué, pero me recuerda a Scandal. Y es una fragancia muy rica. Lástima de duración. No es una comparadas con otras. O sea, para mí no me molesta la duración, pero para los que sí les moleste que no dure más de 6 horas, pues no les va a agradar. A mí en lo particular no me duró más de 6 horas, aunque sí me gustó y me gustó mucho el aroma. Otro, el que sigue, está en esta posición porque no quiero ser injusto, no quiero serlo. Están algunas mezclas con este Odyssey Mega, el Eau de Parfum, ya saben al cual se parece. No me atrapa el aroma, no me atrapa. No sé qué hacer, no me atrapa, pero no me desagrada. O sea, estoy entre la espada y la pared con este perfumito de Odyssey Mega. Otro que no tiene reseña, otro que lo he probado, que me ha encantado. Lástima de cómo viene de presentación, porque sí lastima la botella. Y es Confidencial
de la Tafa. Este es la Private Gold. Vean, nada más tiene aquí algunos raspones, pero es porque viene con el roce de la caja. Y vaya que sí se maltrata, sí se maltrata. Ay, esta es una fragancia frutal, floral. A veces hasta me hace recordarme la frambuesa. Pero fíjense que esta es una de las cosas raras de este perfume, que me gustó la salida, pero a la vez dije, ay, como que sí siento que es más femenil, como que sí siento que va más hacia una mujer, pero en el secado me ha sorprendido, bastante bien. Y ojito, que esta es de las que la sientes y después no la sientes, la sientes y no la sientes, la que viene y va, te trae como pelotita de ping pong este perfume Confidential Gold de la Tafa. Otro más arriba de la posición, pues ya está el Odyssey Homme, el Eau de Parfum, el que inició toda esta saga, el primerito. Una fragancia rica, medio oscurita, excelente para las citas, excelente para salir de noche. No es antrera, no es molesta, tiene muy buena duración, tiene muy buena proyección y la verdad a mí me ha encantado. Es de las que está más arribita de todas las Odyssey. Y a pesar de la duración corta que podría decirse para algunos, pues 7-8 horas, está de maravilla en una Odyssey Homme. Otra, y perdón por la manota que voy a atravesar, pero este perfume yo lo hice un versus hace mucho con este otro, que es Amber Leather, una comparación con el de Tom Ford de Hombre Leather. Aunque entre más lo uso, más puedo darle la razón a algunos suscriptores que dicen que sí es cierto, tiene esa salida muy apetrolada, como que mucho químico, pero espérense en el secado, aguas, ojito, Dios mío, esta cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado, me ha sorprendido para bien. Sí, no se parece en la calidad con la de Tom Ford, pero abusado con esta Amber Leather. Aquellas personas que ya tienen meses con ella me podrán dar la razón. Una que no daba yo nada, que dudaba de que fuera muy buena, que dudaba que inclusive de comprarla, pero dije vamos a darle, que es Baroque Rouge de Maison Alhambra. También Baroque Rouge de Maison Alhambra. Miren, aquí está el ciervo. Inspiración de Baroque, de Baccarat Rouge. La inspiración muy rica, muy sexy, gustosa. Me ha sorprendido. Inclusive también creo que hice un versus con la de Zara, que esta se la llevó en duración, se la llevó en proyección, y yo la veo un poquito mejor tratada. A mí me ha sorprendido para bien, de verdad. Si la tienen por ahí, es un costo mínimo, inclusive más económica que otros perfumes que también son inspiración de Baccarat Rouge. Otra que me dejé llevar por el hype y que no la he reseñado, que la tengo, inclusive voy a hacer un spoiler ahorita en lo bueno y lo malo, que es Midnight Oud. Midnight Oud, una fragancia muy rica, muy especial, muy espectacular. Pero créanme que a mí lo que más me ha gustado es su salida, su proyección y sus primeras 3 horas. ¿Por qué? Porque después ya no la siento, no la huelo, siento que no la traigo. Y pregunté a las personas que estaban a mi alrededor que si sentían alguna, pues el perfume. Y me dijeron después de 6 horas, muy poquito. Y eso a mí no me latió, porque yo esperaba más de esta fragancia. Otra que se fue a otro lado, que se fue a un mundo más usable, más versátil, que es Odyssey Mandarin Sky. Odyssey Mandarin Sky, una deliciosa fragancia dulce, frutal, cítrica, muy rica, especial para días, para tardes, para noches. Ya saben a cuál se parece, lo que sea, es su inspiración, pero llevado hacia un lado más versátil. Increíble este perfume de Mandarin Sky. Al igual, me ha sorprendido su duración. La que sigue, al noble Amir de la Tafa.
¿Qué podemos decir de los ciervitos? Un cuero amaderado, una fragancia para ranchear, podríamos decir así, para subirse a un caballo, que se antoja subirse en un caballo, que se antoja ponerse tejana y botas, que se siente como que más de vaquero. Un perfume muy rico, muy distinto a algunas fragancias que podríamos tener en nuestra colección. Para mí hay otras mejores que esta, pero en estas no cabe duda que está en un buen lugar de este top. El siguiente, Dublin Leather. Dublin Leather, yo les comenté ya en una reseña que les hice a que este es el Mustang, el caballo árabe de la perfumería de Maison Alhambra. ¿Por qué? Porque es un golpazo de salida que va con todo. Y después como que le agarras cariño, como que te agarra cariño también la fragancia. Y se vuelve muy dócil, muy tierna, muy sensual, muy llevable para aquellos momentos especiales. Pero también si te lo quieres poner, ¿por qué no? Para identificarte y que te identifiquen con otro aroma y a muy buen precio. Ojo, ojito, que esta es de las que más económicas están que yo he encontrado de esta línea. De las inspiraciones, ya saben de qué. Entonces es muy muy gustosa. Las otras no las he podido comprar porque están caras. Otra que no he reseñado pero que ya probé y que de verdad es imposible no dejarse llevar por el nombre, que es Armaf Hunter Jungle. Nada más la botellita, hasta parece que está medio deforme, con una bala ahí, o sea, de alto calibre. Esto está súper espectacular, ¡Oh, Dios! ¡Qué bien está este perfume! ¿Saben qué? En la reseña yo les podré decir que si ustedes se dejan llevar por la portada de un libro, esta portada sí que les está diciendo de qué se va a tratar esta fragancia. Es una fragancia que te va a proyectar literal como si tú estuvieras en la guerra, como si estuvieras en las películas de guerra que están en la selva. Hagan de cuenta Depredador, así, con el super papi mamadísimo Arnold Schwarzenegger, que está con la ametralladora en la selva, con helechos, palmas, víboras, serpientes, alacranes, de todo. Está muy rica, es una fragancia herbal, pero tiene sus secretitos. Se viene reseña de esta fragancia muy pronto. Otra inspiración, Black Origami. Dios mío, Black Origami. Una fragancia, oh Dios santo, con ese cacao, con ese chocolatito, con esas flores que te hacen sentir hasta como que andas de luto, con todo el debido respeto para aquellas personas que sí lo estén pasando en estas fechas o que ya lo hayan pasado. Pero esta es una fragancia sumamente oscura, muy parecida a la original, a la inspiración de Tom Ford, muy parecida, pero vaya que sí, a un costo mucho menor. A mí me ha sorprendido para bien. Pocas veces me la he puesto porque son de las pocas que no encuentro el lugar idóneo, así como las de Ted Lapidus. Estas también están como por ahí. Tengo que atreverme a usarla en diferentes momentos de mi vida para así poder apreciarla todavía más. La siguiente es al noble Wazir o Wazir. Increíble fragancia, ¡ay, Dios mío! Me gusta más inclusive que la de Amer o Amir. Esto está sumamente riquísimo. Yo lo siento en mi piel, ha reaccionado de diferentes formas. A veces mi olfato huele como si trajera naranja. A veces huele como si fuera trigo. De esos campos de trigo secos que avientan ese aroma. Y a veces me llega con eso, como si estuviera yo también montado en el caballo. Pocas veces he montado un caballo, pero son momentos olfativos, visuales, de todo, que te hace visualizar y te hace sentir que vas en esos campos montados en un caballo. Riquísima fragancia, pero hay una más arriba y pues ya saldrá. La siguiente, que me hace recordar a Toy Boy de Moschino, que es Turati Brown, que esta, la verdad, a mí en lo particular me sigue oliendo a ese sí, a ese tamarindo, a ese refresco de tamarindo que yo tomaba antes, que se llamaba Trisoda.
ya tiene años ese refresco que no sale. Se los juro y se los prometo que me hizo recordar a esa infancia donde yo tomaba refresco a morir. Y cuando yo destapaba ese refresco, ese aroma me salía y ese como tamarindo gasificado, así me llega el titular Tim Brown. Discúlpenme, cada quien da sus interpretaciones, ¿verdad? Nadie está mal, todo el mundo es correcto, las sensaciones que pueda llegarle a traer la perfumería. Un buen perfume, gran duración, gran proyección, poco alabado y de verdad merece estar en su propio nicho, no compitiéndole con su hermano, pero sí en su propio nicho, porque sí es para otro rango olfativo de diferentes personas, porque no a todos les va a gustar, pero a la mayoría sí puede que les encante, así como me pasó a mí. Pero pues lamentablemente arriba de ella están otros perfumes, otras fragancias, por ejemplo que este es Baccarat Satin Oud. También otra inspiración de los famosísimos de los Francis Kurkdjian. Ay, Dios mío. Esto es una rosa, pero como si fuera hasta una rosa negra, así, poderosa, sensual, mística, que te llama a ponértela, que te llama como si tú te pusieras esto y tú fueras el anzuelo para pescar o atrapar a tu presa. Esta es una deliciosa, deliciosa fragancia. La que sigue también es muy deliciosa, pero como he dicho, hay más arriba de este perfume, que para mí necesito que darle más oportunidades, que es el de Honor and Glory. Muy buen oud, muy buen oud. No puedo decir que sea una excelente inspiración. ¿Por qué? Porque no he olido la que se está inspirando, pero sí que es verdad que es un perfume que dura bastante bien, muy proyectón, muy gustoso y muy buscado en la actualidad, y desde que salió está siendo buscado. Ahora sí que pueden dar inclusive recompensa de los más buscados de la perfumería. Pero otro que debería de ser de los más buscados es este Odyssey White One. No, hombre, es otro que no tiene su reseña, que se la voy a hacer pronto. No, Dios mío, o sea, la salida es muy retadora, es muy retadora. Se vas a decir, por Dios santo, ¿esto qué es? Pero esa salida, como nos tiene acostumbrados Armaf, para algunos no les va a gustar, a otros sí les va a gustar. A mí como que me cacheteó y dije, oye, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y me lo puse y dije, ¿qué rayos me puse? Pero ya después de un minutito o dos dije, wow, esto se está pareciendo a una de estas fragancias que no tengo, pero wow, oye, esto está riquísimo. Oye, es otro de los que dices, ok, como que sí le hace justicia el nombre, como que sí le hace justicia ese tigre entre los matorrales, ese tigre entre las sepias. O sea, esto está increíble. Es un perfume seco, punch, pero a la vez como que se siente fresco, pero que a la vez como que se siente dulzón, pero como que le quita otra vez ese dulce y viene esa agresividad, esas maderas, eso algo seco, o sea, no sé, indescriptible todavía. Está en pruebas, se viene reseña, pero lo sigo probando. Uno que ya está más que probado y que precisamente digo que está más arriba, que es este Baroque, extracto de perfume, que también es de Maison Alhambra, o sea, es Baroque Rouge extracto, igual, inspiración de Baccarat Rouge el extracto. Este es un perfumazo en una botella muy chula, muy rica, una duración espléndida. No les miento, aquí está su blotter, miren, Baroque Rouge. Lo tengo en las pruebas que hemos hecho. ¡Oh, Dios mío! Es que en ropa prácticamente te va a durar todo lo que tú quieras que te dure en la ropa. O sea, si no la quieres lavar, esto te va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses en ropa, Esto es sumamente exquisito. Ojo, ojito, que no te caiga en ropa blanca, porque sí mancha, sí la mancha. Otro que me ha sorprendido también para bien, y que me sorprendió y que me sigue sorprendiendo, es este Amatiste de Badit Alouf, también de la Tafa.
Rosas, 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 rosas y rosas y más rosas. Aquellas personas que amen las rosas, esto es para ustedes. Aquellas personas que no les gusten las rosas, esto no es para ustedes. Pero así como me acabo de morder la lengua al decir que no es para ustedes, es que de verdad le den la oportunidad a perfumes con rosas, porque los va a sorprender. El pH de cada persona puede que transforme o para bien o para mal. Lamentablemente, eso es lo malo de estos perfumes, que muchas veces no lo puedes obtener, que no puedes tener una muestra. Pero para eso existen los Dicans. Y yo les recomiendo esta tienda que es de Sekega Dicans Perfumería. Ahí pueden encontrar estos árabes y más. Y como más arriba, Red Now de la Tafa. Una piña, super mega hiper realista. Ojo, ojito, no es piña colada, no es piña colada. Pero si quieren hacer una comparación de piña colada, hagan de cuenta que nos vamos a meter en el mundo de la gastronomía, en el mundo de los licores. Hay piñas coladas para restaurantes, hay piñas coladas para discotecas y hay piñas coladas para hoteles. O sea, hay 3 tipos de piñas coladas. Así que ustedes decidan para qué piña colada es esta. Yo digo que es una para restaurante, que no es tan alicorada. Otro, el caballo negro, Mahir Black Edition. No, hombre, ¿por qué está aquí abajito en medio del top y no está más arriba? Por lo difícil que es también usar. Pero le he encontrado todavía más oportunidades que al Black Origami. Este es una bestia, este es una salvajada. Esto es totalmente nocturno. Esto es una declaración de intenciones cuando te lo pones así. Ustedes verán qué intenciones, pero la intención que ustedes le pongan, sea buena o sea mala, esto lo va a hacer, se lo va a hacer saber a la persona que tienen enfrente o a un lado de ustedes. ¿Cuál sigue? Una riquísima fragancia herbal que para mí está muy, muy, muy bien diseñada, que es Al Noble Zafir o Zafir. Riquísima, 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 que ya espero con ansias poder poder usarla. Híjole, porque está muy rica. Y poder usarla no me refiero al tiempo ni a la época, sino porque tengo más perfumes que probar y más tops que hacer. Y aquí me voy a meter una edición también que se llama Rock Street. ¿Por qué está arriba? Porque no puedo ser injusto con este perfume. Es de los pocos que he usado, pero que realmente vale la pena. ¿Pero por qué no he usado? Porque uso el Sculpture. Y yo les dije no me acuerdo si fue en una reseña o algo, no le he hecho su reseña individual, pero es que se parece muchísimo al Sculpture. Ya saben que es una inspiración de una Bond, pero es que está muy rica, y esta sí que yo la veo un poquito más primaveral. Pero si te la pones ahorita, esas notas como que de maderita, como que de acerrín, le queda muy bien. No la he usado, así que no sentía gacho dejarla muy abajo, pero tampoco podía dejarla muy arriba, o sea, prácticamente en medio. Y en medio también está esta, que es Blue Oud, una fragancia súper mega versátil, muy poco comprendida. Pero es que está sumamente deliciosa. El diseño de la botella está exquisitamente muy bien diseñada. Es que esto está brutal. Muy... provecho, perdón. Y vámonos con la siguiente. Club de Nuit Milestone. Increíble. Un dulcecito. Espectacular. Sumamente sexy, sumamente unisex. Hombres y mujeres tienen que probar esto pronto. Ahorita que está a muy buen precio. ¿Por qué? Porque no es una salvajada como lo es esto, Eternal Oud. Y lo dejo aquí porque se ve excesivamente hermoso. Vean este golpazo que tiene ahí. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Pero es que este Eternal Oud, cuando la primera vez que lo conocí, lo probé y que salió con Adicto a los Perfumes, y dije, es que yo lo quiero. Y tardó casi un año en salir acá. Al momento de comprarlo dije, wow,
Esto está sumamente potente, proyectón, delicioso. Tan delicioso como esta piña que es la de Honor and Glory. Recientemente saqué un video explicando lo que me hacía sentir. Y aquí entra también esa tercer piña colada que podríamos decir que lleva coco y que no lleva coco y que lleva alcohol y que no lleva alcohol. Muy buen perfume, ya hablé de ella un poquito más. Una reseña individual, así como he hablado de esta Club de Nuit Untold. O Untold. O Untold, como se llame. Muy rica, mejor tratada que esta. ¿Por qué? No lo sé, sino simplemente me agrada más. También es una inspiración. Y es verdad que esta es una bestia. Esta es una bestia. Si en esta te digo yo que te puede durar 3 meses, esto te va a durar 6 meses. O 3 meses y aún así lavando la ropa. Ojo también con esta. Mucho cuidadito con la ropa blanca, con los cuellos blancos. Los puede manchar. Y aquí está el jinete del sol, Mahir, la iniciadora de todo. Un excelente perfume, un excelente caballito. Hay unas maderas, una fruta, una vainilla, lo que sea. Está sumamente delicioso, riquísimo. Este es sumamente versátil a pesar de que tiene esta pesadez, pero no tan pesada como la Black Edition. Esta es una locura. Y si a ti te gusta oler limpio, te gusta oler como a bebé, te gusta oler puro y santo, no podré jamás decir lo contrario de este perfume, que es Musk Saupoudre, que realmente se pronuncia de otra forma y que ya lo dije, pero bueno. Perdón, al fin tengo ya en la mira a sus otras 3 hermanas que dicen por ahí. No es cierto, no dicen por ahí porque realmente no encuentro casi nada de ellas. Que vale igual o más que la pena que estas. Pero es que esta tiene algo en especial que de verdad huele a bebé, a limpio. ¿Quieres andar sin molestar a nadie? Esta Saupoudre te va a encantar. Y otra que te va a encantar y que yo le agradezco porque me la regalaron. Prácticamente ya está en el top 5. Este es el top 4. Que es Opulent Oud de Lattafa, una fragancia que tampoco tiene su reseña, que no la he podido probar muy bien, pero me la puse ese mismo día que cumplí un año. Me la regalaron, cumplí un año, que cumple un año el canal, me la regalaron. Muchísimas gracias, Pau, por regalármela. Esto está exquisito. Yo diría que es de los oud más llevaderos que hay en el mercado. Es un oud limpio, no es un oud salvaje. Pero salvaje la duración de este perfume. O sea, qué bárbaro. Qué bárbaros. 8 o 9 horas. Y en la ropa hasta el día siguiente sigues oliendo. Y todavía dicen, oye, ¿te pusiste perfume? O sea, en el gimnasio huele. O sea, se vuelve a activar. Se activa con el sudor porque empieza ya a morir ya esta fragancia. Pero es que se activa y saca un olor muy rico, no un olor, no un sudor perfumado, sino un perfume muy muy bien hecho. Y la siguiente, que es Adep de Lattafa, la fragancia mística, la fragancia que te lleva en una alfombra maravillosa, que te lleva a encontrar esa lámpara de Aladino, de Aladín. Esto está increíble, esto está en mi top 3. Lo bajaron otros 2 perfumes. Si no hubiera estado en el primer lugar, yo les he dicho que es muy difícil hacer un top de perfumería árabe porque siempre va a llegar uno mejor que el otro, como lo pasó con este agua, que dije, wow, esto está, ay, Dios mío, brutal. Sumamente riquísimo, sumamente riquísimo. Me sigue atrayendo, me sigue recordando a ese Lolita Olímpica, el Purón. Dios, es que está sumamente rico. Abusado cuando se lo coman, porque sí, no es gourmand, pero es que entra a tu boca y dice no se lo vayan a poner de atomizador, el bucal, no, aunque fíjense que no sabe nada más. Pero es una ricura y una potencia excesivamente de locos. La comparan mucho con ciertas fragancias que no les diré porque la verdad no me acuerdo, porque no las tengo. Pero ya llegará el momento de que yo pueda probar esa
esa fragancia con la que la están comparando. Y en el número 1, pues sí, es una edición de lujo, Sheikh Al-Shuyuk. ¿Por qué está en primer lugar? Porque me sorprendió su duración, me sorprendió su aroma. Ay, joder, me sorprendió la reacción de mi mamá hacia este perfume, tanto que ya se lo regalé ahora en Navidad. Tanto que me dijo que ella lo quería, se lo he comprado, se lo he regalado. Me sorprendió la reacción de las personas a mi alrededor. Y todavía más me sorprendió la reacción de aquellas personas que no están acostumbrados a oler, o simplemente los estás acostumbrando a que te huelan, pero muy difíciles de que les guste un perfume, una fragancia. Y todavía hay que te digan, ¿sabe qué? Con esta fragancia ahora sí sé así, con eso, no sé si puedo decirlo. Me van a decir, se mamó, así. O sea, con este perfume, wow. Entonces, así como a mí me sorprendió y sorprendió a los demás, por eso es que está en el número 1. A algunos no les durará, a algunos no les gustará. Eso es lo divertido de esto del mundo de la perfumería. Por eso hay muchos perfumes en el mundo. Hay millones, hay más perfumes en el mundo que personas. Así de fácil. Entonces, qué bueno que lleguen a gustarte diferentes tipos. Pero si te gusta este, y si te gusta el aceite que me lo han recomendado y que estoy tras de él, ¡ah, papá! Agárrense cuando lo consiga. Pero las personas que van a estar a mi alrededor. La número 1, Sheikh Al-Shuyuk Luxe Edition. Y pues bueno, vámonos despidiendo. Porque ayer, antier, cuando saqué el top de Zara, se me apagó la cámara y no me pude despedir bien. Entonces ahora sí, antes de que se me pueda llegar a apagar la cámara, pues les digo, nos vemos pronto y muchísimas gracias por estar aquí. Chao, adiós. Y dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Y sí, fíjense que a mí se me han ido 3 fragancias. Ahorita prácticamente estoy haciendo un ¿cómo se llama? Un final Marvel, una escena post créditos. Como dice ahora sí que Carlos Rubio, un final Marvel. Ay, Dios santo. Se me han ido 3 fragancias. 3 fragancias que en lo que estaba recogiendo yo el tiradero de las cajas, me salieron estas 2. Y pues bueno, para así de rapidito, mención honorífica, un excelente perfume Goody Oud de Maison Alhambra, una excelente fragancia. La última que me llegó, la colección de estas inspiraciones de Tom Ford, exquisita madera, muy elegante, muy retadora. Para algunos no les gusta, a otros sí les encanta. Y para mí la mejor inspiración, no dicha por mí, sino por varios reseñadores, que es Kismet Angel, una chulada de fragancia, un licor de 43, que lo tienes a la palma de tu mano, amielada, una miel riquísima, una fragancia sumamente gustosa, amigable, rica. Y la última que también tiene que tener es este boom, que es Yutsuru o Hazor para algunos, una excelente fragancia, una gran inspiración, pero llevada al siguiente nivel. Esta que te cachetea y pides más cachetadas porque es sumamente deliciosa para citas, es increíblemente gustosa, muy amigables. Y pues bueno, ahora sí, yo los dejo. Ya creo que ya no hay nada más, ¿verdad? Ya no hay nada más. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Ya, chao. Bye.